¿Qué onda? Bienvenidos a la segunda temporada de su podcast, El Habitual. Yo soy Hanshi y espero estén teniendo una excelente tarde y una excelente noche. Ya saben que nos pueden encontrar como El Habitual en Spotify, Apple Podcast, YouTube o probablemente en la plataforma que usen para podcast. Los links los pueden encontrar en Twitter, @el_habitual. Ahora sí, a darle, que pa' luego es tarde. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, nos acompaña mi amigo, un futuro médico, Héctor Gross. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias y súper bien de estar aquí, emocionado con toda la actitud y pues vamos con todo. Qué bueno, qué bueno. Platícame, ¿qué has hecho? ¿Cómo has estado? Ahora sí que, aunque hemos hablado pues, por mensaje, no nos habíamos visto como desde hace un año. Sí, ya tiene tiempo que no nos habíamos visto. Pues básicamente dedicándome a la facultad de medicina y bueno, juntando mis pasiones que es el ayudar a la gente y pues la parte médica. Qué padre, qué padre. ¿Qué sigue siendo paramédico? Sí, sigo siendo paramédico todavía. Ya voy a cumplir, ahorita en diciembre cumplo 7 años. Es que me acuerdo que me habías comentado que como que le habías renunciado o algo así cuando empezó lo del COVID, pero luego regresaste y sí, ¿no? ¿Y cómo estuvo eso? Sí, cuando empezó la pandemia muy fuerte decidí alejarme por la salud de mi familia un poco, pero después regresé cuando empezaron las medidas, bueno, cuando ya se conocía un poco más del COVID, decidí regresar, ayudar. Después me dio COVID, me volví a salir un rato, regresé, entonces estaba intermitente también con la universidad, pues lo mismo, la facultad de medicina pues demanda tiempo, entonces no siempre puedo estar 24/7 en una ambulancia ayudando. Ya, me imagino, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo? Pues me acuerdo que eras paramédico desde los 15, ¿no? Desde los 15 años soy paramédico. ¿No eres para tener 18? Es algo que no vamos a hablar en este tema. Ok. No, está bien. Pero no, qué padre, ahora sí que como paramédico, digo, yo no me imagino, pero ¿qué necesitas? O sea, como alguien joven, alguien de 15, 18, que tiene pues esa inquietud, ¿no? Que no sabe si quiere estudiar medicina, si solamente quiere ayudar a las personas. O sea, la diferencia asumo es que paramédico sabes como lo básico de medicina, ¿no? No puedes atender, pero ¿qué es? Pues mira, paramédico básicamente es la atención primaria que se le puede dar, es el salvaguardar, prevenir la vida un rato. No se dan tratamientos a largo plazo, sino que son tratamientos como en el momento. Y la medicina son tratamientos a largo plazo más que en el momento. Sí se dan tratamientos cortos, pero en realidad son tratamientos para días, semanas, meses, años, incluso para ciertas enfermedades. El unir estas dos cosas, pues es interesante la verdad, unir estos mundos. Porque son muy diferentes, aunque la gente los ve igual y diga, ciencias de la salud. No, son muy diferentes lo que se vive en cada uno. El estrés que hay en una ambulancia yo creo que es mucho más fuerte que el estrés que hay en un hospital. La sensación, la adrenalina, el peligro, el escuchar una sirena, que cuando la apagas se sigue escuchando en tu cabeza esa sirena, la sensación de que puedes estar en un lugar peligroso, puede ser una balacera, y tú tienes que atenderlo, tienes una persona sufriendo, una persona con lastimada, familiares que te piden que lo salves, que si se muere, lo primero que van a hacer es echarte la culpa, no van a pensar que tú nada más lo estás intentando ayudar, te van a decir, se te murió, es tu culpa. Y pues en la parte médica a veces esa parte es un poquito más suave porque llegan al hospital, es un grupo de gente más grande, pasa por diferentes especialistas a veces, enfermeras, médicos, fisioterapia, psicólogos, y pues ahora sí que es un poco más tranquilo ese ambiente, siempre tienes seguridad en el hospital, en una ambulancia no. Ya, claro. Y por ejemplo, ¿qué se siente eso de llegar a una situación, no sé cómo las llamen, ¿no? Los paramédicos, pero cómo llegar a una situación, pues, de un accidente, de un momento en el que se necesite justo a un paramédico? ¿Qué se siente como bajarte de la ambulancia sin saber bien a lo que vas y pues órale, tú eres el que sabe? La verdad, mucho estrés, mucha adrenalina, la verdad, el ir rápido en una ambulancia, porque una ambulancia puede llegar a los 200 kilómetros por hora en una calle normal que la gente va a 50, 80. Ese estrés, mucha tensión, se siente mucha adrenalina, de verdad. Hay veces que te tienes que parar tantito y pensar, a ver, estoy en una situación, en una escena de peligro, así le llamamos, escenas de peligro de alto impacto. ¿Por qué? Porque pues, puede ser que me ha tocado casos en el Paso Express, que llego y pues, es un coche con 7 personas en la carretera tiradas. O balaceras que he llegado y son muchos pacientes, o ciertas acciones que si no piensas saber cuál es el peligro, o si me echo a correr hacia ayudarlos, me pueden dar un tiro a mí también, o yo ser otro de ellos, o un muerto ahí también. Entonces, tiene esos dos como ambientes que son muy fuertes,
tienes que estarlos midiendo normalmente. Entonces son como 2 escenas que tienes que aprender a calmar y controlar. Sí se siente un estrés, una tensión, una adrenalina de quiero ayudar, quiero hacer esto, voy a correr, güey, subo, bajo al paciente, llegamos al hospital, entro en paro, todo. Pero tienes que aprender a controlarlo porque puedes salir lesionado. Y muchas veces cuando hay un accidente es por ese motivo. Y supongo te preparan de cierta forma psicológicamente o algo, ¿no? Sí te dan Para este tipo de eventos. una idea psicológica, pero también es personal el cómo te van enseñando. La verdad es que te deshumanizan un poco cuando atiendes pacientes, porque lo primero que vas a tratar es con la muerte. Y digo, como todos sabemos en México, para nosotros la muerte es una cultura muy importante. O sea, pues tenemos el Día de Muertos, lo tratamos bastante, pero tienes que aprender a deshumanizarte de eso un poco, no acercarte a tus sentimientos y ver más por el cómo puedo ayudar. Muchas veces, cuando estamos con pacientes que pues, ya fallecieron, invitamos a los familiares a que nos ayuden a darles un ciclo de RCP para que los familiares también se sientan bien de que pudieran hacer algo y no solo pues el señor falleció y nos fuimos. Y por ejemplo, una persona, o sea, un chavo, una persona como tú de 15 años que tenía la inquietud, como cualquier persona de la edad que necesites, ¿cómo se puede acercar? ¿Cómo te acercas a alguna asociación de paramédicos y pues ahí te capacitan y te dan, o sea, ¿cómo funciona? ¿Tienes que querer estudiar medicina o no? ¿O cómo? Pues primero te tienes que acercar. No necesitas, ahora sí que para ser paramédico no necesitas querer estudiar medicina. Ni nada relacionado a ciencias de la salud. Conozco muy buenos paramédicos que son abogados, arquitectos, ingenieros, incluso filósofos. Tengo un amigo que es filósofo y es paramédico. Pero te tienes que acercar a preguntar y obviamente pues es un curso duro, fuerte, donde tienes que aprender y vas a ver si sí es lo que quieres, ser paramédico o no. Por ejemplo, así ahorita que me platicabas de esto, o sea, ¿qué hay cosas, digo, no sé si puedas como comentarlas, ¿no? Y obviamente pues sin tanto detalle, pero ¿qué hay cosas que has visto así que sean como pues, impactantes, interesantes como paramédico? Casos, ¿no? Quiero decir, más Exacto. casos importantes. ¿Qué casos así que pues, finalmente vives una realidad distinta a la que muchos a los 18 años estábamos viviendo? Sí, la verdad es que sí, son diferentes cosas. Aprendes que el alcohol es peligroso y más cuando pues, no lo mides. Muchos choques. Yo creo que eso es la imprudencia vial, es lo más impactante en México. Yo puedo decir que yo me especialicé un poquito como paramédico en trauma, porque pues, muchos de los accidentes son choques. Muchos, de verdad. Yo creo que si salías a atender 5 servicios de ambulancia, 3 eran choques. Y la verdad, muchos se volvió el semáforo, venía en estado de ebriedad, venía peleando, venía viendo el celular. Dijo, si me cruzo aquí no pasa nada. Entonces muchas veces la imprudencia vial es lo que lleva a estos accidentes. Casos impactantes, la verdad no se me olvida uno. Uno de nuestros amigos en común me dijo que iba a ir a una fiesta y yo sé cuál es su coche. Y cuando me despiertan y me pasan el reporte de qué coche supuestamente era el que había chocado, coincide con que era el de él. Y yo pensé que era él que se había lesionado porque se había ido a una fiesta. Por suerte no fue él, pero sí me ha pasado eso. También hubo una balacera muy famosa aquí también en Cuernavaca, la cual pues yo conocía a la chava que falleció y me tocó atenderla. Y es feo de sentir, es feo de pensar que pues esa persona era tu amiga cuando la estás atendiendo. También un doctor que quería mucho, que me enseñó, literalmente fue la primera persona que me dejó poner un yeso. Me tocó atenderlo, yo no sabía que tenía cáncer terminal. Y cuando yo quería hacer todo para salvarlo, los familiares me dijeron, no, ya déjalo así, él no quiere que peleen más. Y se sintió una impotencia horrible, de verdad. Yo creo que me culpé una semana completa de que pude haber hecho más y no. Hasta que entendí que pues eso no era mi decisión. Y eso de, ¿cómo es? Las personas conocidas, porque hasta donde yo tenía entendido, corrígeme, es tú como médico no puedes atender amigos y familiares en cirugías o cuestiones así. Eso es lo ideal, pero en un caso de emergencia lo ideal desaparece. Yo incluso una vez pues, tuve que trasladar a mi abuelo porque no había ambulancias. Solo había un operador de ambulancia, me lo mandaron y yo me iba como el paramédico y yo iba atendiendo a mi abuelo. Y fue una vez, pues, un caso muy fuerte, ¿no? Porque, pues, de verdad te pones todo nervioso, se te olvida lo que sabes, es tu familiar, no quieres que se muera. Y es un estrés, yo creo que es de los peores estrés que he sentido atender a un familiar. No se lo deseo a nadie. Pero hay veces que, en los casos de emergencia, no te queda otra. Sí, claro. Qué grueso. No, pero más sí que grueso. Sí, digo, ahorita pues, Okay. me puedo reír un poco, ¿no? De lo que viví, de lo que sentí.
Pero en ese tiempo, digo, híjole, yo creo que no lloré de milagro, pero no por el día que lloras está mal. Pues es algo que no va relacionado, pero a veces te deshumanizas tanto, como decía, que te cuesta llorar. Pero si llegas y hasta que el médico te diga, ay, le pudiste haber hecho esto, te falta hacer esto, y tú dices, es que de verdad yo tenía todo el estrés ese día encima, estaba haciendo RCP, canalizando yo solo con el estrés, pensando que es mi abuelo, que no quiero que se muera, o sea, una cosa que es muy fuerte. No, claro, y al mismo tiempo, pues medio normalizada la muerte, ¿no? Sí, no, claro. Está cañón como tener normalizada la muerte tan chavito, digo, como que la asimilas cuando estás niño y todo, pero como que no lo entiendes. Y se te vuelve algo que, ok, empiezas a asimilar, pero es algo que es esporádico, que sigue siendo una tragedia, pero como doctor ya la tienes. La muerte es algo del día a día. O sea, y es horrible de pensarlo así porque, pues digo, yo hablo con mis amigos, para ellos la muerte no es normal. Para mí es normal. Porque la veo a diario, peleo con ella a diario, la escucho a diario. ¿Tus amigos cuáles, no? O sea, los que son médicos, paramédicos, que no tienen esa trayectoria, o los que no... Los que no son nada relacionados a ciencias de la salud, muchas veces no tienen, o los alumnos de medicina del primer semestre, que todavía no han tenido mucha relación con eso. Lo más cercano pues habrá sido un familiar, algún amigo de la familia, pero con un chavo de 15 años viene la muerte, el empezar a reaccionar a comparación de sus amigos de la escuela, es muy impactante cómo cambia, pero cambia hasta tu forma de pensar. Yo puedo decir que la persona que soy hoy en día también se debió a mucho de eso, porque no es lo mismo que en mis primeros casos me tocaba una muerte, sentía horrible, lo llevabas en la cabeza todo el día, ibas a cubrir y otra vez te tocaba otra muerte y dices, no puede ser. Y sentía feo de que lo vieras tan seguido y dices, no está bien. Pero hay un punto donde pues, empiezas a normalizar un poco de, pues no siempre puedo hacer todo. O sea, de por mí fuera yo salvaría a todos y que todos vivieran. Pero eso no depende de mí. Y es a veces lo que los familiares tampoco entienden y te echan la culpa y te dicen, no, se te murió a ti, tú no hiciste lo máximo. Hay veces que pues llegas y ya el paciente está muerto y por no quererle causar un daño, porque sí puedes llegar y darle receta aunque esté ya fallecido el paciente, pero llegar le causas, o sea, en caso de que lo lograra salvar, que es el 5% de los casos, ¿en qué estado lo vas a tener? ¿En un estado de coma vegetal, con lesiones cerebrales graves? ¿Eso es lo que le quieres dar? Digo, se puede, pero hay veces que es mejor también saber dejar ir ciertas cosas. Pues mira, creo que eso ya es decisión es personal. De cada persona, pero es una realidad que la gente no lo ve, no lo piensa. O sea, piensan que tú lo vas a salvar y va a estar como estaba antes de que pasara todo el relajo, el accidente, lo que fuera. Pero si, por ejemplo, ahora que es lo de primer semestre, en la facultad de medicina, ¿en algún punto ustedes trabajan con personas que hayan fallecido, con cadáveres? Sí, ahorita por pandemia ha sido un poco más difícil porque limitaron los accesos a los cadáveres, porque el problema es que solamente hay cadáveres contaminados por COVID. ¿Pero de dónde saca la facultad un cadáver? Porque no creo que los puedas comprar sí como tal, porque no creo que la gente te los venda y... No es que sea así, sino en México existe algo que se llama la CEMEFO. La CEMEFO se encarga de recoger cada cuerpo en un accidente traumático o de gran riesgo, como los que hablábamos, accidentes vehiculares. Aunque sea tu familiar, lo tiene que recoger la CEMEFO porque tiene que ser una averiguación de qué pasó y por qué se murió. Incluso pues me pueden llamar a declarar a mí si yo fui el paramédico que lo atendí. Y de ahí, pues hay cuerpos que tienen que pasar una cierta cantidad de meses. Pueden pasar, pero si no me equivoco, hasta donde yo recuerdo eran 3 meses, puede ser que me equivoque, y sea un poquito más o un poquito menos. Y de ahí los pueden comprar las facultades de las diferentes universidades. Entonces, muchas facultades ahorita lo que han como adaptado es disecciones virtuales. Que hay plataformas donde puedes diseccionar en el iPad, por ejemplo, también ya. Entonces ya, digo, pierdes ese aspecto de verlo. Pero hay veces que también, por ejemplo, me contaba gente que decían, vamos a ver cabeza. Y el cadáver que te tocaba no tenía cabeza. Me imagino que no es barato comprar uno. Entonces, por eso había muy pocos. No, y en general ha de haber pocos, ¿no? Porque pues es poca la gente que, asumo yo. Yo ahí sí. Poca la gente que no es rica. Desconozco, pero sí me imagino, sí debe haber, digo, o a veces incluso gente que no es reconocida. Y pues ya no se sabe qué hacer con ellos. Para los estudiantes de medicina es un gran apoyo,
porque es un apoyo visual para aprender, de una forma sin lastimar a nadie, sin lastimar animales tampoco, porque al final, pues digo, no es como que los alumnos me decían quieren que se muera la gente, están estudiando para salvarlo. Pero si tú le puedes dar una segunda vida a eso y hacer que puedan aprender para que no cometan errores en un futuro, yo veo que está bien eso. Y yo sí apoyo las disecciones en humanos. Está bien, yo ahora sí que evito mi comentario porque desconozco tanto y externamente al campo de las ciencias de la salud, pues sabes que mi opinión no va a ser similar a la tuya. No, pero es válido. Pero exacto. De otro tema que estábamos platicando un poquito antes de estar grabando, fue que me estabas platicando que te vas a dedicar también un poquito al tema de la salud mental. Sí, quiero abrir una página de Instagram ya desde hace un tiempo. He estado como analizando cómo, porque no, mi idea no es volver un influencer. No es generar un impacto, porque pues yo seguía algunos influencers hace tiempo y la verdad el día de hoy estoy decepcionado de algunos de ellos, de pues, cómo las marcas los terminaron comprando antes que la parte médica y la información correcta. Y eso es lo que quiero evitar. Yo quiero dar la información correcta. Mi idea no es volverme famoso o ser una imagen pública. Mi idea es dar la información a quien la necesite. Y que no tenga que estar viendo un video de TikTok con una mentira y pueda ver algo que sea realidad, que tenga las bases de dónde fue sacado, que no diga, no, es porque digo yo, que diga, fue buscado en este artículo, fue aprobado por esta federación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la salud mental. Tengo un montón de compañeros y de conocidos que sus familiares le dicen, no creo en la salud mental. Y es uno de los temas más impactantes. De verdad, yo sí creo en la salud mental. Creo que está fuerte en los casos ahorita. La pandemia tuvo mucho que ver. Pero el estrés que vive un estudiante de medicina, y no por quitar otras carreras, también lo sufre, pero enfocando en lo que yo veo, lo que sufre un estudiante de medicina es impactante. Yo hace unos días, ¿por qué te hace caso? Se acercó un amigo diciéndome que estaba teniendo pensamientos suicidas. Yo en ese momento me aterré porque dije, pues, mi amigo, no quiero que le pase nada. Ese mismo día me llegó una noticia de un alumno de medicina que había fallecido, que había brincado un cuarto piso porque ya no aguantó el estrés que le daba a su familia y que le daba a la facultad de medicina. Y nadie está exento de eso. Y cuando yo decidí hacerme vicepresidente de una facultad de medicina, fue porque quiero ayudar a la gente de la facultad. Mi idea no es sacarle provecho a eso, sino es ayudar a quienes votaron por mí y ver cómo se puede ayudarlo. Porque de verdad, una muerte de un compañero te puede traumar la vida. Te puede dejar de ver cómo piensas las cosas. A mí me pasó en las ambulancias. Uno de mis instructores que más quería falleció. Me pegó a mí de una manera que no veo igual la vida. Y pensarlo de un alumno de medicina que puede ser tu compañero, puede ser el chavo que se sentaba al lado de ti a tomar clases, o a lo mejor a veces no lo conoces, pero compartiste algo con él. Compartiste un conocimiento, un momento, lo viste a lo mejor en el hospital, estuviste con él. Pensar que esa persona ya no está, porque no aguantó, porque estaba mal, porque no dio señales, es un tema que impacta demasiado. Y el pensar que pudiste haber hecho algo es todavía peor. Si de verdad sientes que no puedes, que te estás abrumando, pues mete menos carga. Ahora sí que dirían los paramédicos, primero vas tú, después vas tú y al final vas tú. Si tú no estás bien, tú no puedes atender, tú no puedes ayudar. Y es algo que no lo vemos. Ya sí pienso en una página que se llama Doctor Dos en un tiempo, hablando de diferentes temas, no solo salud mental, pero sí como enseñar hasta líneas de emergencia que pueden llamar la gente, cosas que pueden hacer, expertos a los que pueden contactar de qué pueden hacer, que busquen hablarlo, que no se queden ellos mismos, cómo detectar a alguien que a lo mejor está teniendo afectaciones en la salud mental y cómo ayudarlo sin que se sienta ofendido, porque hay gente que se ofende de que a lo mejor los quieras ayudar, pero cómo ayudarlo y enseñarle que es importante la salud mental, que su vida va primero antes que cualquier otra cosa. Sé que a veces en la medicina lo ves, ay sí, hice guardias de 36 horas, de 72 horas, y lo presumimos, que es lo peor del caso, pero está mal, porque una, estás cansado, no estás bien, no ves las cosas igual y está afectada tu salud mental. Tu juicio también está nublado. Entonces sí, invito a la gente que de verdad crea en la salud mental, que si ve a alguien mal, lo apoye, busque la manera de ayudarlo y que hagamos una diferencia en este mundo, en la salud mental. No, pues muchas gracias
pues, compartirnos esta inquietud que tienes acerca de la salud mental y sobre tus proyectos para ayudar a las personas, tanto en su salud mental como en general ayudar pues, a las personas. Sí, claro, pues ahora sí que, digo, nunca pasa el que está perdido, que no sabe qué onda con la carrera, que no tiene noción, el ayudarlos, el explicar, el decir, no, pues a mí me sirvió esto cuando entré a la carrera, yo pude hacer esto, yo leí estos libros para esta materia y me ayudaron. Compartir a lo mejor bibliotecas digitales, sé que no es lo más correcto, pero pues no todos tienen el acceso a poder comprar un libro y pues el conocimiento al final es lo que te puede ayudar a salvar una vida. Y esa es una diferencia. Buscar artículos, leer, investigar, pasar guías que te sirvan para estudiar. Esos son temas que quiero tratar. Salud mental, salud sexual, que también hay muchos mitos, muchas verdades. Pues esos son como temas, a veces compartir datos de anatomía, porque pues de anatomía, digo, ahí me dio un doctor joven que me daba términos actualizados, pero tengo amigos que le han dado doctores de 80 años con términos súper desactualizados que ya ni se usan, que no aparecen en los libros. Como todos conocen, pues el famoso radio y el cúbito del brazo, pero ya no se llama cúbito, se llama ulna ahora. Pero pues le pregunto a todo el mundo, es cúbito. ¿Y a qué se debe ese cambio, por ejemplo? Esos cambios los hace una academia de anatomía internacional, que es muy exclusiva para entrar, muy pocos médicos pueden llegar. Yo tengo la fortuna de tomar con un doctor que está incluido en esa academia y en la de neuroanatomía, y te da los términos más precisos. A él le mandan las actualizaciones de que antes, y se juntan una vez al año a discutir por qué se deberían cambiar ciertos nombres o por qué están muy desactualizados. A veces en este caso fue por un nervio ulnar que pasaba. Después dijeron que se debería llamar ulna y no cúbito, porque no hay nada relacionado al cúbito ahí. Pero pues hay muchos casos que se van cambiando, se van modificando, se van agregando, se van dividiendo. Igual, por ejemplo, la neuroanatomía es algo súper desconocido. Yo este verano tuve la fortuna de poder tomar clases de neuroanatomía con este doctor. Yo leí un libro de neuroanatomía para su clase, puedo decir que no me sirvió. Era del 2018 el libro, 19, súper desactualizado ya. Y estoy seguro que en unos meses ya cambiaron. Y por ejemplo, ¿a ti qué te sirve? O sea, entiendo como la base, pero a fin de cuentas tener que volver a llevar una clase así o actualizarte tú de cierta forma. Va de la mano con esto que dicen que los doctores nunca dejan de estudiar, pero si te están cambiando los temas tan seguido y si te están... Un tema así, por ejemplo, o si este cuate que se dedica, o no cuate, este doctor, que se dedica justo a la neuroanatomía, ¿cómo le puede hacer para siempre estar actualizado y siempre tener la información correcta? Finalmente, si está especializando en eso. Sería buscar las guías que sacan, porque después de cada congreso, unos cuantos meses después, sacan las guías con todas las actualizaciones. El leerlas, tristemente el cerebro le conocemos un 15%. Nos falta muchísimo de conocer el cerebro, no sabemos nada, estamos en pañales de lo que sabemos del cerebro. Y es muy interesante porque hay áreas específicas en el cerebro para cada cosa. Se llaman áreas de Brockman. Y esas áreas apenas conocemos 47, pero se cree que son millones. Entonces es como muy impactante ver cómo esto va cambiando. Por ejemplo, he visto, entre lo que uno va encontrando, entre Grey's Anatomy y todo eso, que las cirugías de cerebro son con el paciente consciente. Algunas cirugías sí. 100% anestesiado el paciente, no siente, pero son conscientes para ciertas áreas, porque es lo que te digo, hay ciertas áreas en el cerebro. El cerebro está dividido por lóbulos, por áreas, por líneas y por circunvoluciones, que son como las arrugas del cerebro, por decirlo de una forma más coloquial. Y dentro de eso, puedes decir que en este pedazo entre la arruga y esta línea está el área tal. Entonces, no sé, es con la que tienes el habla. Entonces tienes que pedir al paciente, oye, pues dime qué animal tienes. No, pues un gato. Y presionas el área y puede ser que empiece a ir que digas, oye, pues ya no le entiendo nada. O por ejemplo las hemorragias del cerebro, que son muy comunes ya por el estrés. Hemorragias subaracnoideas epidurales, las cuales pueden presionar un área y puede ser que dejes de hablar. O que según tú estás hablando bien, pero la gente está como de, está balbuceando. Y es impactante ver cómo solo con que sea en un punto en específico puede hacer todo el relajo. Esas cirugías tienen que estar despiertos para buscar la función correcta. El que esté despierto no significa que va a sentir dolor. Tenemos, gracias a Dios, muy buenos médicos, muy buenos anestesiólogos que tienen medicina basada en opioides, sin opioides,
ahora sí que intubaciones con fibroscopios, que es lo más moderno que hay, para que el paciente ni le duela la intubación ni la sienta. Tú me estás hablando ahorita con médicos que tienen todo el equipo, todas las facilidades, todo, pues sí, todo eso. ¿Y qué pasa con los médicos que no? Los médicos que están en comunidades un poco más alejadas, médicos que están en su servicio social, médicos en otras partes del mundo que no tienen este acceso. Ahí tanto cómo se forman y cómo pueden ellos ejercer su vocación. Bueno, antes de ir al servicio social, todos tienen que pasar en México por el famoso internado, que es literalmente, como dice la palabra, internado. Estás internado en un hospital. Ese año es donde más vas a aprender, donde literalmente todo el tiempo vas a estar. Pero ahí es cuando digo lo de la salud mental, porque casi no duermes, casi no comes. O sea, hay fotos de médicos internos de pregrado que entran con sobrepeso y salen flacos. O sea, tus familiares a veces te llevan la comida, a veces te llevan ropa, te castigan con más guardias, más horas, entonces te quedas más tiempo internado. Entonces acabas eso y te dicen, bueno, ya aprendiste lo que tuviste que haber aprendido, ahora te vas a una comunidad. Hay médicos que están en comunidades porque les gusta. Pero muchas veces lo que pasa es, los centros de salud están mal abastecidos. Muchas veces no pueden hacer mucho. Y pues los hospitales más cerca a veces son 2 horas. Y pues son casos buenos. Con las comunidades, que el hospital más cercano está como a 4 horas. Y no hay caminos para que entre una ambulancia. Entonces tienes que llevarlo a pie. Entonces, ¿cómo le hacen? Cuando son cirugías, pues mandarlos a un hospital con una carta como médico del área al hospital más cercano, ya sea IMSS, o general, que bueno, también está el INSABI, que es ahorita si quieren hablamos de ese tema, que es muy interesante. Pero básicamente no pueden hacer mucho. Tienen las cosas básicas para hacer, pero lo que se encarga un centro de salud es medicina preventiva. Te tienes que hacer este estudio, tienes que cuidar tus, no sé, pues ahora sí que tienes que empezar a hacer más ejercicio, ya estás subiendo de sobrepeso, tienes que alimentar más al niño porque puede tener desnutrición. Es más una medicina preventiva lo que se busca, aunque la gente lo piensa mal, que solo la medicina es medicina de urgencia. Pero los países más civilizados, la medicina es preventiva. Todos deberían hacerse chequeos cada cierto tiempo, todos deberían ir al doctor cada cierto tiempo, solo a revisarse. Aparte, cuando te sientes enfermo tienes que ir, pero todos deberían ir a consultas preventivas. Lo del INSABI. Antes, pues como todos conocemos, existe el ISSSTE, Pemex, IMSS, Seguro Popular. Cuando se crea el INSABI desaparece eso, pero a la vez sigue. Está mal estructurado. Si tú tienes IMSS, vas a ir teniendo IMSS y te vas a atender en el IMSS. Lo único que generó el INSABI es, bueno, si tú tienes IMSS, pero el hospital más cerca es el ISSSTE, y estás muy grave, bueno, te van a internar en el ISSSTE. Y también, pues, hablando más de la experiencia de un estudiante, es impactante ver cómo vas aprendiendo, pero cómo va cambiando tu personalidad mientras vas aprendiendo. O sea, yo puedo decir que no soy el mismo cuando entré en el primer semestre de la Facultad de Medicina, ahorita que estoy en el 4º semestre de la Facultad de Medicina. Mis pensamientos, mis criterios, mi persona ha cambiado. Y se va a seguir cambiando, yo creo, hasta el último día de mi carrera. Pero a la vez, pues he aprendido que las cosas pasan por algo. Porque ser médico no solo es el atender a una persona, sino también va con la parte humana. Hay comunidades que tú llegas de verdad y con solo preguntarles, lloran y de verdad se van sin pedir tener un medicamento porque ya se sintieron mejor. Por lo mismo de que no creen en la salud mental, no creen en la medicina preventiva y es algo que caemos como en un círculo vicioso. Todos deberían saber primeros auxilios psicológicos, porque también existen, no solo hay primeros auxilios para atender, sino también psicológicos. ¿Cómo? O sea, ¿a qué se refiere lo de los primeros auxilios psicológicos? Los primeros auxilios psicológicos se basan en cómo tú tranquilizar a una persona, hacerle entender, ver que se sienta mejor. Tiene muchas ramas, ¿no? Y obviamente hay desde los más sencillos de los primeros auxilios psicológicos hasta más avanzados. Todos con el temblor, algo que pasó y nunca vamos a olvidar. ¿Cuánta gente no se quedó con estrés postraumático que suena un ruido y luego voltea del estrés? Piensan que va a temblar. ¿Cuántos compañeros no lloraban cuando tembló? ¿Te acuerdas de ese día? Estábamos juntos en el mismo salón. Sí, claro. Así que tú y yo sí vivimos esa experiencia tal cual. Teníamos gente que estaba llorando.
¿Y cómo tuvimos que calmar? ¿Te acuerdas cómo yo les grité a todos como, péguense a la pared? Sí, claro, por más simulacro que haces, el instinto te va a ganar, o te va a bloquear, o el miedo. El miedo te va a bloquear. El miedo se apodera de uno de una manera impresionante. Pero cuando salimos todos, pues, literalmente pasa ese miedo y ahora empieza el terror. El terror psicológico de, puede morir. ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo están los demás? Mi perro, mi gato, mi coche. ¿Quién más se habrá muerto? ¿Se habrá caído algo? ¿Algún amigo estará bien? Y es un círculo muy vicioso. De lo sabemos, pero no hacemos nada. Sabemos que me dan miedo los temblores, pero no voy con alguien para que me intente ayudar. No para quitarme el miedo, sino para saberlo controlar. Yo digo siempre, y esta fue mi idea para empezar como paramédico hace mucho tiempo, voy a hacer las cosas con miedo, pero las voy a hacer. Por eso fui paramédico a mis 15 años. Lo hice con miedo. No tenía amigos cuando entré, porque todos eran miedo, decían a ese niño, ¿qué hace aquí? Y ver la diferencia, pues, era una brecha grande. Y literalmente las cosas las hice con miedo, aprendía con miedo, o sea, porque hay gente que ya sabía de anatomía y yo no sabía nada, nunca me habían dado nada de anatomía, entonces estaba súper perdido. Y es impresionante cómo esa frase la sigo repitiendo hasta el día de hoy. Si voy a hacer algo, lo voy a hacer con miedo, pero lo voy a hacer. Ya se me ha quitado, pero yo tenía vértigo. Cuando estaban las ambulancias, tuvimos un rescate y me dijeron, tienes que bajar, no te queda otra. Un barranco de 50 metros. Estaba pálido. Pero le aprendí a perder el miedo. ¿Tuviste que bajar a rapel? Sí, lo rapel. Y obviamente siempre te dan cursos de cómo se debe hacer. No, no te van a aventar. Cursos básicos, pero después te puedes especializar. Por ejemplo, siempre te explican cómo funcionan las herramientas para hacer extracción vehicular, pero yo soy extractor vehicular. Yo sí puedo romper los coches. Yo sé cómo romperlos sin que dañar a nadie, sin que esté en las bolsas de aire sin estallar. Porque cuando la gente no sabe, causa más daño. Se puede ayudar, pero hay que saber ayudar. Muchas veces con el llamar a una ambulancia, ayudas demasiado. Igual te puedes meter un curso de primeros auxilios. Digo, es increíble que en Estados Unidos a todos los alumnos de las primarias, secundarias y prepas les dan cursos de primeros auxilios y aquí te lo mencionan. Saber lo básico, no digo que tienes que saber medicina, saber dar RCP, saber tratar una hemorragia. Saber cuánta gente no sangra y se queda viendo cómo sangra. Y literalmente pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Esos datos pequeños, esas cosas que no te van a consumir tanto espacio de tu cabeza aprenderlas. No son complejos que vas a poder cambiar una vida. Pero todo esto, a lo que voy es, si vas a hacer las cosas, hazlas con miedo. Yo puedo decir que las mejores decisiones que he tomado hasta con ustedes, con mis amigos, con la gente de medicina que son mis amigos, con todo el mundo, muchas veces han sido con miedo. Entonces, muchas veces la gente entra a la facultad pensando que todo es competencia. Pero lo que no se dan cuenta es la medicina sin equipo. Algo que yo, pues ahora sí que le aplaudo siempre a los bomberos son las personas que más saben trabajar en equipo. Entran todos, salen todos. Siempre se ayudan, siempre están al pendiente de todos. Yo creo que eso es algo que se debería copiar en medicina. Y ahora que lo menciona, Rotse, ¿cómo está eso? O sea, por ejemplo, lo que es de la importancia de saber primeros auxilios. ¿Dónde en México, dónde se puede encontrar alguien que te enseñe primeros auxilios? ¿O cómo puedes tú aprenderlos? ¿Puedes aprenderlos en YouTube o necesitas alguien que te los enseñe? Siempre la teoría se puede aprender en YouTube. El chiste sería que vayas a una clase donde tengan maniquís, donde lo puedas practicar lo más real posible. Pues sí, pues algo es que lo leas. Y otra cosa es llevarlo a la vida real. El estrés de la vida real, la sensación, como cuando das RCP, que dicen, nunca te dicen que las costillas vas a escuchar como crujen. La gente se frena paranoica cuando escucha eso, porque piensan que lo van a matar más. Y no es normal, nadie lo dice, pero es muy normal que truenen las costillas. Y en realidad lo que truena no es la costilla, es el cartílago que hay. Entonces no lo estás lastimando, solo piensas que lo estás lastimando. La Cruz Roja da cursos, a veces los da de forma gratuita hasta en parques. Pueden acercarse a cualquier delegación de la Cruz Roja a nivel nacional de la Cruz Roja Mexicana y les van a dar informes de los cursos que dan, cada cuánto los dan, en dónde los dan, si tienen algún costo. Pero también se pueden acercar a ciertos hospitales y dan cursos, al IMSS, al ISSSTE, al Seguro Popular, dan a veces cursos, dan pláticas. Hay ferias de la salud que se hacen anualmente en México y pues la gente no las conoce. Y es normal que traigan primeros auxilios, cómo dar receta a una persona, qué hacer si una persona se queda inconsciente, qué número llamar. De verdad, tú lo preguntas y ¿a qué número llamas? Hay gente que no sabe ni responder esa pregunta. Ahorita pues está el 911.
Pero está mal que le digamos 911. Lo correcto es decirle 911. Un niño de primaria kinder, ¿hasta qué número sabe contar? Hasta el 9. Bueno, hasta el 10. Si tú le dices 911, es más fácil que se aprenda eso a 911. Claro. Y es para que los niños sepan cuál es el número de emergencias. Sí, era lo más fácil también, pues agarrarte el de Estados Unidos que escuchabas por todos lados. Exactamente. Pero si te das cuenta, siempre en Estados Unidos dicen 911. Por eso de los niños, para que los niños lo sepan llamar. Y es lo que te digo de la cultura de saber dar primeros auxilios. Eso se lo decían a un niño de primaria. Llamar al 911. Incluso la Cruz Roja una vez sacó una... Pues ahora sí que tiene una serie que la gente no conoce, que se llama Paramédicos. Tú la puedes buscar en internet y la puedes ver. Al final de cada capítulo vienen historias o pequeñas como leyendas de que, por ejemplo, el 80% de los accidentes que tenemos en casa se pueden prevenir sabiendo primeros auxilios o teniendo cuidado. Después terminaron con esas leyendas y en la segunda temporada ponían pequeños pedazos de primeros auxilios. Por ejemplo, acababa la temporada 2, capítulo 1. Hemorragias, decía al final. Entonces te explicaban cómo tratar una hemorragia con un video. O después cómo dar RCP. Cómo sacar a una persona que se está ahogando con la maniobra de Heimlich. Siento que fue una buena serie que no se le dio una difusión, pero era de prevención. Y es lo que digo, por ejemplo, la Secretaría de la Salud, si se metía en el ámbito del TikTok, de Instagram, de buscar hacer como que conciencia de una forma más divertida, más entretenida para los jóvenes, se podrían evitar muchas cosas. Hay que saber hablarle al público. Pues digo, yo ahorita puedo usar un lenguaje súper técnico contigo de enfermedades, de partes del cuerpo, y tú no entenderme nada y no te va a servir. Porque al final mi idea es comunicarte lo que yo veo, pero saber comunicártelo en tu idioma. Hay un chiste que decimos que los médicos sabemos hablar 3 idiomas. Entender al paciente, cuando te dice me duele el huichol, el hablarle al paciente y el hablarnos entre médicos. Sí, no, me imagino, Héctor, que para ti es difícil, ¿cómo dices? Eso de diferenciar, porque tú también traes una cosa en la cabeza y tú lo estás pensando, asumo, como médico, y lo tienes que estar traduciendo casi que al momento a términos generales. Sí, o sea, términos generales y luego a términos que ni entiendes. O en la ambulancia también cuando iba a ciertos barrios que, pues, lamentablemente no tienen una adecuación tan buena, que te dicen, no, es que le pegaron hace media oreja. Y tú, ¿hace qué? O sea, no les entiendes. Poco a poco vas aprendiendo esos lenguajes. Que es media oreja, eso hace media hora. Es lo que digo, muchos médicos son arrogantes. Y eso es algo que no podemos permitirnos, que sean arrogantes los médicos. Hay médicos que llegan y de verdad no saludan ni al personal de enfermería. Cuando tus aliados son las enfermeras, te lo digo yo. Ellas son las que te salvan de unas regañadas buenísimas en el hospital. Ellas son las que te ayudan y te echan literalmente el paro. Pero hay gente que las voltea a ver feo como si fueran menos. No, no son menos. Son otra cosa diferente a nosotros. Nosotros somos médicos y ellos son enfermeros por algo. Sí, pues es que este tema la verdad es muy extenso, mi Héctor. La verdad sí, demasiado. Y digo, creo que sería buena idea dejarlo por aquí hoy, pero bueno, a menos que quieras agregar algo y sabes que siempre estás invitado y bienvenido a seguir platicando y continuar, ¿no?, con esta plática, pero algo que nos quieras agregar. Pues básicamente como un extra, pues a veces que me pueden escribir en mi Instagram, las personas que me conozcan. Próximamente voy a lanzar Dr. Gross, igual pueden mandar mensajes, dudas, temas que les gustaría tocar y hablar. También, pues, el chiste es unirse con empresas para generar un cambio. Entonces, pues, van a poder escribir por ahí y yo voy a poder contactar empresas y de ahí como que generar un cambio. Que, pues, el chiste es que la gente también, ese cambio, lo postee en sus Instagrams, en Twitter, en Facebook, en todos lados para hacer una red y quitar las fake news y dejar el conocimiento real. Y pues la verdad fue un gusto estar aquí, pues si me quieres volver a invitar en algún punto de la vida, yo más que encantado de regresar y hablar del tema que la gente, también el público, quiera hablar. Sí, claro que sí, así que no sabemos si un día existirá el podcast Dr. Gross. Podría ser, alguna vez me lo planteé, no lo voy a negar, pero todavía está en un veremos. Ok, no, pues qué gusto tenerte por acá, mi Héctor. Muchas gracias. No, gracias a ti y pues gracias a todos los que están escuchando. Muchas gracias por haberme dejado acompañarte en esta tarde. Yo soy Hanshi y recuerden que El Habitual está en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Los links están en Twitter, @el_habitual. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, ya casi es viernes y ya saben, ¿un habitual o queso?